Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Les saluda el licenciado Chacón, continuando siempre con el desarrollo de las clases virtuales y dándole seguimiento a la planeación que teníamos para el desarrollo de este ciclo en la materia de negocios electrónicos. Quiero en esta ocasión continuar siempre con el proceso que teníamos pendiente sobre la instalación de un administrador de contenido de comercio electrónico. Se recuerdan que en las últimas clases estuvimos preparando el entorno para instalar el software que se llama Magento, un software de código abierto. Pues en esta ocasión quiero aprovechar la ocasión para explicarles el proceso completo de instalación y algunas cosas adicionales que vamos a tener que hacer para que podamos trabajar con este administrador de contenido. Eh, para comenzar, quiero hacerles eh, una pequeña petición en este caso. Se recuerdan que habíamos estado trabajando con una máquina virtual que preparamos e instalamos al inicio del ciclo. Pues resulta que en el proceso de pruebas, en la parte de la instalación, pues, generó algunos conflictos con algunos repositorios que no encuentra algunos paquetes que normalmente vamos a utilizar para hacer funcionar este administrador de contenidos. Entonces, eh, vamos a tener que usar otra imagen de otra instalación eh, de CentOS 7 para que podamos completar la tarea que tenemos pendiente. Entonces, le voy a dejar en la plataforma esta URL que están ustedes viendo acá. Es una URL donde se encuentran la imagen que vamos a utilizar para terminar este ejercicio. Van a descargar justamente esta que les estoy señalando acá. Es la CentOS 7 X8664 Mini, pesa alrededor de 942 megas más o menos. Esa es la que necesito que descarguen y que puedan instalar en su computadora. El proceso de instalación es el mismo que hicimos en las primeras clases. Vamos a tener que colocarle siempre dos adaptadores. Un adaptador configurado como NAT, se lo voy a mostrar aquí en la configuración. El proceso de instalación va a ser exactamente igual. Vamos a poner un NAT como adaptador 1 y como adaptador 2 vamos a poner un adaptador solo anfitrión para que podamos configurar en este caso de manera adecuada la instalación de Magento. Después de haberlo instalado, se recuerdan que había que realizar algunas configuraciones para que los adaptadores funcionaran. Había que utilizar el comando v y entrar a la carpeta etc, entrar a la carpeta sysconfig, luego a network-script, y dentro de network-script estaban unos archivos que era en este caso el ifcfg, y aquí aparecía el adaptador 3, por ejemplo, que es el primero que teníamos disponible ahí. Aquí lo que teníamos que hacer era modificar el onBoots para que originalmente aparece en no, ponerlo en yes, cambiar el no y colocarle yes para hacer ese proceso. Se recuerdan que si están utilizando V, entonces deben de presionar la tecla insert para poder empezar a digitar. Luego, después de haber digitado o cambiado el valor, tienen que presionar escape y luego colocar dos puntos WQ, como aparece en la parte inferior, para poder guardar los cambios que hayan realizado. El mismo proceso deben de realizar para el adaptador número 8. Vuelven a entrar otra vez acá con insert, modifican de yes, lo ponen de no, perdón, lo cambian a yes y luego presionan dos puntos WQ para poder, en este caso, eh, para poder guardar los cambios. Luego, después de eso, solo ponen un system, ctl, start network, start system, ctl, start network. Y eso debería de hacer el proceso de reinicio de la red y permitir que los adaptadores empiecen a funcionar sin ningún problema. Vamos a esperar a que aparezca. ¿Cómo comprobar si realmente los adaptadores están funcionando? Podemos usar el comando ipaddress y van a notar que tienen asignados en el ENP0S3
la IP 10.0.2.15, como lo hicimos en los ejercicios en la clase, y además de eso tienen la otra IP que sería la 192, en mi caso es la 192.168.014. Entonces, cuando ya tengan listo este proceso, entonces ya estamos preparados para empezar a realizar la parte de la configuración de nuestro servidor Apache, y vamos a instalar PHP, y por supuesto vamos a empezar a hacer el proceso de configuración de, en este caso, de Magento. Entonces, la primera parte que quiero que hagan cuando ya estén acá es que instalemos Apache. Para instalar Apache es un install httpd, ahí le dan enter, bueno, le pueden agregar el "-y" para que no les pregunte, le dan enter, y lógicamente cuando ya el servicio esté instalado, en mi caso en esta computadora ya lo instalé, pero cuando ya el servicio esté instalado, entonces lo siguiente que ustedes tienen que hacer es ponerle systemctl start httpd, y eso se recuerdan que hace el proceso de inicio de, la, de la aplicación, en este caso de Apache, y por supuesto después de haber hecho el start, le pone enable para que el servicio arranque junto con el servidor en el momento que se enciende la computadora. Hasta ahí estamos bien. Por el momento, esto les debería de haber creado una carpeta var, html, tal cual se encuentra acá, totalmente vacía. Podríamos probar este proceso en el navegador, pero antes de probarlo en el navegador, quiero que también instalemos, aprovechemos a instalar, en este caso, PHP. Entonces, para instalar PHP, igual vamos a poner install PHP, y le vamos a poner PHP-MySQL. Vamos a poner un "-y". Esto lo que va a hacer es instalar la versión de PHP, la 5.4, que es la que está en los repositorios oficiales de CentOS, y la PHP MySQL lo que hace es instalar las librerías necesarias para poderse conectar a la base de datos de MySQL. Entonces, ambos deben de estar disponibles para que nos puedan funcionar sin ningún problema. Ahí pues eso se va a tardar un momentito mientras descarga cada uno de los archivos. Vamos a esperar un momento. Todo este proceso está en la guía, donde se recuerdan que configuramos Apache e hicimos el proceso de instalación de dos dominios que apuntaran directamente a la misma computadora. Es básicamente lo mismo, solo que como esta máquina es nueva, es la que ustedes en teoría acaban de instalar de la imagen que yo les voy a proporcionar en el link. Entonces, en alguna medida vamos a tener la imagen sin nada, pues vamos a empezar a configurarla desde cero. Hay una cosa interesante que también se me ha escapado decirles que instalen, que probablemente lo vamos a ocupar. Después de haber instalado PHP, el siguiente paso es reiniciar Apache. Ahí ponemos systemctl restart httpd, y ya está listo y funcionando Apache y funcionando PHP. Ya vamos a ver cómo probarlo. Solo quiero agregar que también debemos de instalar el wget, y también deben instalar Nano, porque de hecho no se encuentra disponible en ese momento. Así que cualquiera de estos dos elementos es importante poderlos instalar para poder hacer los ejercicios que vamos a ver más adelante. Yo en mi caso creo que ya están instalados, ¿sí? Ya están instalados los dos, así que no es necesario que yo los vuelva a instalar. Probemos ahora en el caso de PHP. En ese momento, si yo escribo pwd, me dice que mi carpeta de trabajo actual es var.html. Como queremos probar si realmente tenemos PHP instalado de manera correcta, lo que vamos a hacer es crear con el comando nano un archivo que le vamos a llamar info.php. Le damos enter, y justamente en esa parte de acá vamos a escribir código PHP. El código PHP inicia con el signo de menor que, el signo de pregunta de PHP, y luego acá le ponemos un PHP info, y ahí ya está listo el archivo de prueba para verificar en qué estado se encuentra PHP. Podríamos probarlo acá haciendo uso del comando curl, pero la idea es que vayamos acostumbrarnos ahorita a usar la parte del navegador. Para eso pues necesitamos consultar cuáles son las IP que tenemos disponibles.
está la IP, la 10.0.2.15 y está la 192.168.0.14. Para ustedes esto lo tienen que consultar en su máquina virtual porque la idea es que trabajen con la IP que el sistema les asignó. En mi caso voy a usar la 192.168.0.14. Me voy a ir a la parte del navegador y en esta parte del navegador, en una nueva pestaña, vamos a poner la 192.168.0.14. Si yo le doy Enter, van a notar que de hecho se tarda en cargar, probablemente, o de hecho así va a ser, no va a cargar, por lo que vimos en la clase, que es el problema que tenemos con el firewall. El firewall está bloqueando la salida o la entrada, en este caso, de peticiones a Apache. Así que nuestro siguiente paso debería de ser liberar ese puerto. Vamos a regresar de nuevo a la consola. Y acá en la consola, si se recuerdan, hay un comando que se llama systemctl status, y vamos a ver el estado del firewall. El firewall dice que actualmente se encuentra activo. Podríamos simplemente desactivarlo y ya eso nos permitiría tener acceso a la carpeta, tener acceso al servicio. Pero no quiero en ese momento que desactivemos el firewall. De hecho, no es una buena solución el que nosotros queramos hacer ese proceso. ¿Cuál es lo mejor? Pues lo mejor es agregar o activar ese puerto. ¿Cómo se hace para activar ese puerto? Se utiliza el comando firewall-cmd. Le decimos que en la zona en donde vamos a activar el puerto es en la zona pública. ¿Qué proceso es el que vamos a hacer? Vamos a agregar un servicio. Podemos hacer uso, creo que en la clase hicimos uso del add port. Podemos poner add ports o podemos poner add service. La diferencia entre add ports y add service es que service son servicios predefinidos en CentOS, como el FTP, que ya está relacionado con el puerto 21, el SSH, que ya está vinculado con el puerto 22, en el caso del HTTP ya está vinculado con el puerto 80, y así otros servicios que vamos a encontrar en la web. Si yo quiero decirle que me habilite ese servicio, el CentOS automáticamente lo va a relacionar con el puerto que corresponde. En este caso, el servicio que voy a habilitar es el servicio HTTP. Y luego le pongo un menos permanente para que ese proceso que vamos a hacer actualmente sea permanente. Significa que aunque yo reinicie mi servidor, pues ese cambio siempre esté disponible. Entonces le damos Enter. Esperamos, tenemos ya listo la política. Vamos a ver. Vamos a poner el reload. Y van a notar que en ese reload lo hacemos para que la regla se empiece a activar. Ya con eso tenemos listo y habilitado nuestro puerto. Si regresamos de nuevo a la parte de la aplicación, aquí nos debería de funcionar el 192.168.0.12. Y listo, ya tenemos funcionando ese servidor. Ahora lo que tenemos que hacer es poner info.php, que es el archivo que creamos anteriormente, y van a notar que de hecho ya está listo. Tenemos PHP 5.416 para que pueda empezar a trabajar y empezar a realizar el proceso que necesitamos hacer. ¿Qué sigue ahora? Vamos a preparar el entorno para que podamos instalar Magento. Pues para eso lo primero que tenemos que hacer es instalar la base de datos. En la clase anterior creo que hicimos ese proceso, se lo voy a repetir para que quede documentado acá y que ustedes lo puedan hacer en la máquina virtual nueva que van a instalar. Si tienen alguna duda, pues yo voy a habilitar en este caso un foro de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ahí realizar las consultas necesarias. Y también me gustaría que de hecho este proceso que estamos haciendo acá lo vayan realizando en su computadora paso a paso, para que en el momento que tengamos que realizar alguna actividad pues no tengan problemas. Empecemos por instalar en este caso el gestor de bases de datos. Hablamos en su momento que Magento es un administrador de contenidos de comercio electrónico de código abierto que en alguna medida permite
permite trabajar con diferentes modelos de bases de datos, diferentes gestores de bases de datos, entre ellos MariaDB o MySQL. Podemos utilizar Postgres, podemos utilizar SQL Server, podemos utilizar Oracle. Tiene esa ventaja de que puede trabajar con múltiples sistemas gestores de bases de datos. En nuestro caso, por el sistema operativo que estamos utilizando, pues nos hace muchísimo más sencillo instalar MariaDB. Vamos a instalar MariaDB. Este necesita dos componentes, necesita MariaDB Server y necesita MariaDB normal. El MariaDB Server es básicamente el administrador, el que se encarga de físicamente guardar y tener acceso a la información almacenada en los discos duros y recuperar cada una de las peticiones que nosotros, o ejecutar cada una de las peticiones que nosotros hagamos al servidor. Un select, un insert, un update, lo recibe el server. Y MariaDB es el paquete que se encarga de hacer el enlace, que se encarga de realizar las conexiones. Cuando nosotros intentamos conectarnos desde una máquina, podemos hacerlo a través del paquete de MariaDB. Entonces instalamos ambos elementos. Ahí se recuerdan que le pusimos el menú Y con el objeto que no nos pregunte por cada vez si estamos seguros de instalar esos paquetes. Ahí de hecho instala todas las dependencias necesarias para hacer funcionar ese paquete. Ahí dice que son un aproximado de 147, perdón, si total instalado son 147 megas, la descarga van a ser 33, hay que esperar un momentito a que cada uno de esos elementos se descargue y se instale correctamente. Ya está instalando el proceso, cada uno de los elementos, son 37 paquetes más o menos. Vamos a esperar que finalicen. La versión que estamos instalando de MariaDB, al parecer es la versión 5.5. Esa es la que está publicada en el repositorio oficial de CentOS. Pero si más adelante ustedes quieren actualizarla, de hecho se puede hacer. Pueden buscar los repositorios originales que tiene la página oficial de MariaDB y podrían instalar, si no me equivoco, hasta la versión 10, creo que es la última que ha salido de MariaDB, si ustedes lo requieren. Bien, ya está listo, está instalado. Como cualquier servicio, hay que iniciarlo. Si lo ponemos systemctl start MariaDB, ahí está iniciando el servicio. Se recuerdan que como es un servicio, pues este también abre un puerto específico dentro del servidor, sería el puerto 3306. Por el momento desde el 3306 está nada más con acceso local, no podemos hacerlo desde afuera. Y además de eso le vamos a poner que inicie con la máquina. Vamos a poner ahí tenemos ya el servicio instalado. Ahora, hasta el momento, ¿se recuerdan? MySQL no me ha preguntado en ningún momento cuál es la contraseña para el usuario administrador. Eso significa que de hecho si yo pongo MySQL -u, y le pongo root, y le pongo -p y le doy enter, puedo entrar. Eso es grave porque podemos entrar a MySQL sin ninguna contraseña. ¿Qué podemos hacer para configurar MySQL para cambiar la contraseña de root? De manera fácil, lo que podemos hacer es usar un comando que se llama mysql-security-installation y este nos va a preguntar cuál es el password actual que tenemos para root. No tenemos ninguno. Nos pregunta si queremos asignar el password. Claro que sí. Le vamos a poner nuestra contraseña universal, que es católica. Nos pregunta si queremos remover los usuarios anónimos. Sí, nos van a servir. Si queremos desactivar el acceso remoto del usuario root, claro que sí, porque no necesitamos que root entre de manera remota. Vamos a remover las bases de datos de testeo, la base de datos de prueba también, no las necesitamos en este momento. Vamos a recuperar los privilegios y ya tenemos listo MariaDB. Vamos a probar ahora si podemos entrar. Tenemos MySQL, root, y aquí nuestra contraseña maestra, católica. Vean, listo, ya estamos dentro de MySQL. ¿Qué vamos a hacer, o dentro de MariaDB? ¿Qué vamos a hacer con
MariaDB, pues crear nuestra base de datos. Vamos a poner create database. La base de datos, se recuerdan que le vamos a colocar Magento. Ahí está lista Magento. Decíamos que para que pudiéramos tener acceso a esta base de datos era necesario crear un usuario. El comando para crear un usuario se llama gram_all. Se le pone magento.asterisco. Ese es el, digamos, el gram permite proporcionar privilegios de acceso a un usuario. All significa que tiene todos los privilegios del usuario que vamos a crear sobre la base de datos que se llama Magento, sobre todas las tablas. Luego el to, le decimos cómo se va a llamar el usuario, se va a llamar user magento, arroba localhost. Localhost significa que ese usuario nada más va a tener acceso local. Y en TPL by para definir cuál va a ser la contraseña. La contraseña va a ser católica. La contraseña va a ser católica. Le ponemos punto y coma. Y ahora, ya que tenemos creado esto, pues el siguiente proceso es liberarlo. Los privilegios, esto lo que hace es activar los privilegios que acabamos de hacer. ¿Cómo comprobamos si realmente nuestro usuario está funcionando de manera adecuada? Regresamos y le ponemos MySQL -u, user magento, -p, y aquí le vamos a poner católica. Y ya estamos, vean, si se dan cuenta, estamos dentro de católica. Si le ponemos show database, van a notar que las únicas bases de datos a las que tengo acceso es a Information Exchange y a Magento. Bien, nos salimos de acá. Antes de proseguir, quiero mencionar que aunque algunos en la práctica tenían su propia computadora y de hecho esta parte ya la habíamos realizado, es importante que lo vuelvan a realizar en la nueva imagen ISO que vamos a descargar, porque por el hecho de que la imagen que vamos a utilizar es una imagen de una, digamos, versión diferente de CentOS. Entonces, si ustedes siguen trabajando en la imagen anterior, probablemente les vaya a generar algunos conflictos al momento que estemos instalando Magento. Así que es importante que tomen en cuenta esa parte. Bien, ya tenemos creado el usuario, ya tenemos listo todo para poder entrar. Ahora ya tenemos abierto el puerto, ya tenemos acceso desde afuera. Ahora sí, vamos a preparar nuestra carpeta. Vamos a ponerla acá, vamos a crear en este caso una carpeta donde vamos a instalar la tienda virtual. Quiero mencionar de que si por ejemplo en esta máquina específica yo lo único que voy a instalar es Magento, no necesito crear una carpeta. Todo el proceso que vamos a realizar en este momento lo deberíamos de hacer sobre la carpeta HTML, que es la carpeta donde nos encontramos actualmente. Pero como en el caso, pues esta máquina virtual la vamos a utilizar para instalar varios elementos, entonces sí es necesario, en este caso, dividirlos por carpetas. Yo voy a crear una carpeta, que en este caso le voy a poner tienda. Vamos a entrar a esta carpeta y estando en esta carpeta vamos a descargar la versión de Magento que vamos a utilizar. Ahí creo que en la clase vimos les enseñé el sitio donde ustedes podían hacer la descarga de Magento. Sin embargo, yo ya tengo una versión con la cual vamos a trabajar, porque de hecho esta versión la vamos a personalizar y hay una plantilla específica que yo voy a utilizar sobre esta versión. Entonces es mejor que hagamos uso de esta para poder aprender cómo podemos configurar este gestor de contenido. Van a poner acá wget.134.169.188.218. Esta sería la ruta. Luego acá le van a poner Magento, acá, y el archivo se llama magento.zip. Enter. Ahí se espera un ratito mientras descarga. El archivo que va a descargar es muy grande. Sin embargo, si se dan cuenta, pues la descarga la va haciendo un tanto rápido. Así que esperamos a que llegue la parte del 100%. Si se dan cuenta, si escribo un ls-l, ahí tengo el archivo que se llama magento.zip.
que pesa alrededor de 34 megas. Bien, ¿qué hago con este archivo? Lo tengo que descomprimir. El comando para descomprimir se llama magento.zip. Voy a poner un zip. Ups, lo tenemos instalado en zip. No hay problema, instalemos. Install un zip. Vamos a esperar. Listo. Ahora sí ya podemos poner un zip. Magento.zip. Y ahí empieza a hacer el proceso de compresión. Estos son todos los archivos que contiene Magento. Magento es un software de código abierto, código libre. Está creado en PHP como lenguaje de programación. Utiliza diversas tecnologías modernas como son HTML5, CSS, algunos frameworks especiales. Entonces, en alguna medida, todo lo que ustedes están viendo ahorita básicamente es el código fuente, que si ustedes quieren hacer cambios en el núcleo del sistema, pues podrían irse a esos archivos y poder empezar a modificar cada uno de los elementos que ahí contenga. Lógicamente, para que ustedes puedan modificar el núcleo de esta plataforma de comercio electrónico, pues primero tienen que leer toda la documentación e informarse de toda la documentación que tiene este administrador de contenido. Adicional a eso, pues también ser expertos, ser muy buenos en la parte de lenguaje de programación en PHP. Y vamos a esperar a que termine. Son muchísimos archivos. De hecho, ya trae por defecto unas plantillas con las cuales ustedes pueden trabajar. Son muy básicas. Aquí vamos a aprender a instalar algunas de ellas. Listo, ya lo tenemos instalado. Vamos a ponerle un ls-l. El único detalle es que todo lo instaló sobre una nueva carpeta que se llama Magento. El problema que tenemos es que para que yo pueda instalarlo tendría que poner la IP que teníamos antes, 192.168.0.14, pleca tienda, pleca Magento. Entonces esa es una barrera muy grande. Vamos a dejar Magento en esa carpeta tal cual está, porque de hecho ustedes probablemente más adelante lo utilicen. Y vamos a pasar su contenido directamente a la carpeta tienda. Para eso se utiliza el comando cp y el parámetro "-r", que es copias de maneras recursivas. Ahora le decimos qué es lo que va a copiar. Va a copiar todo lo que a partir de la carpeta actual esté dentro de la carpeta Magento. ¿Y a dónde lo va a copiar? Lo va a copiar a la carpeta actual. Punto pleca significa mi carpeta actual. ¿Cuál es mi carpeta actual? Mi carpeta actual es tienda. Entonces, de mi carpeta actual voy a entrar a Magento, voy a copiar todos los archivos y los voy a trasladar a mi carpeta actual. Eso es básicamente lo que le estamos diciendo ahí. Le damos Enter y ahí está ejecutando ya el proceso de copia interna. Ya está listo. Si ponemos un ls-l, van a notar que ahora sí ya tenemos todos los archivos necesarios para poder trabajar con Magento. Nos vamos ahora a nuestro navegador. Como desde aquí ya tenemos acceso a esa máquina, ya podemos colocar acá y Enter. Ya este proceso es en la parte del navegador. Vamos a esperar a que cargue. Y listo, aquí tenemos ya la primera pantalla. Nos dice bienvenidos a Magento Installation Wizard. Ahí aparece lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que es toda una términos de licencia y uso. Como es un software de código abierto, entonces es necesario acá aceptar algunos términos y condiciones que están puestos en este documento. Después de aceptarlos, vamos a continuar. Y en la siguiente pantalla, lo que nos va a pedir es algunos elementos de configuración locales. Aquí nos dice, por ejemplo, cuál es la localidad donde va a estar funcionando esta página, cuál va a ser la zona horaria que va a tener esa vecindad de esta página y cuál va a ser la moneda. En este caso lo vamos a dejar con estas configuraciones por defecto. Nosotros igual usamos la moneda dólar. Si ustedes van a configurar una página para Europa, pues ahí deberían de poner Europa. Y aquí nos encontramos con el primer problema. Si se dan cuenta, aparecen unos errores en el proceso de configuración y nos dice que, por ejemplo, esta carpeta que se llama etc debe de ser de escritura.
Magento, cuando nosotros estamos trabajando de manera interna, necesita acceder a algunas carpetas para otorgar ciertos permisos. Esos permisos, en este caso, acá no los tenemos habilitados. Entonces, tenemos que habilitarle esos permisos a estas carpetas específicas. Piensen por un momento, yo sé que ya en clases ustedes han estado trabajando con alguna distribución de Linux. ¿Cuál sería la solución? Normalmente cuando nosotros entramos, voy a entrar a esta carpeta dentro de tiendas, está app y está etc. Voy a poner ls -l app lk etc. Entonces vean que, por ejemplo, para etc, bueno, solo listemos app. Vean que para etc, que es la carpeta que tenemos acá, el usuario propietario es root y el grupo propietario sigue siendo root. Y los permisos que tiene son de lectura y escritura y ejecución para el usuario propietario, de lectura y escritura para el grupo propietario y de lectura y ejecución, perdón, para el resto de usuarios. Ahora, pero el usuario propietario es root. Y el problema es de que cuando estamos usando Magento, o en el caso PHP y Apache, no utilizan el usuario que tenemos ahí, que en ese caso es root. No utilizan ni siquiera uno de los usuarios que nosotros tenemos creados a nivel local. Utiliza un usuario especial que se llama Apache. Entonces, quien debería tener permiso sobre esa carpeta debería ser Apache. Una solución viable podría ser, a alguien se le puede ocurrir, bueno, para quitarme ese problema, yo puedo poner chmod -r, por ejemplo, ponerle 777 a la carpeta etc, la carpeta .app, etc. Esa podría ser una opción rápida. Entonces yo le estoy diciendo que tenga todos los permisos, por lo tanto tendría lectura, escritura y ejecución tanto para el usuario propietario, para el grupo propietario y para cualquier otro usuario que quiera tener acceso a esa carpeta. Pero eso podría ser un error que hace falta de seguridad, porque eso significa que cualquier otro usuario con privilegios muy mínimos podría tener acceso a esa carpeta específica y no debería de ser vacío. Deberíamos de otorgarle permisos específicamente a la carpeta a la cual nosotros queremos controlar. Otro posible error que podríamos cometer es darle permisos todos los permisos a la carpeta HTML. También es un gravísimo error. En el caso de Apache solamente debería tener también permisos a usuarios, a carpetas específicas. Entonces la solución, quiero que la piensen ustedes y yo voy a colocar aquí una solución. En el foro que yo voy a colocar, traten de ustedes de darme otra posible solución que ustedes le podrían dar a este problema. Yo voy a partir de esta, pero no significa que necesariamente esta sea la solución viable. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a cambiar el usuario propietario. El usuario propietario se cambia con el comando chmod. Le vamos a poner que el usuario propietario sea Apache, Apache, a la carpeta, que en este caso sería app, y ahí le damos enter. Ahora utilizo el comando ls para notar que ahora el usuario propietario y el grupo propietario es Apache. En teoría, con esto, si nosotros regresamos de nuevo hacia la pantalla y yo actualizo, debería de quitar el error de la primera línea. Vamos a ver qué pasa. Notan que sigue apareciendo el mismo error. Y aquí es un gran problema porque uno dice, pues si ya lo cambié. O sea, ya le puse en pantalla, ya le puse en Linux cuáles eran los errores que yo iba a colocar. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir ese problema? Bien, lo que sucede es lo siguiente. Aunque yo ya otorgué los permisos necesarios, que en este caso son para el usuario Apache, Linux tiene un elemento, o CentOS en este caso tiene un elemento adicional activado que se le conoce como C-Linux, así como lo he escrito ahorita en la pantalla. ¿Qué es C-Linux? C-Linux es como un segundo firewall, le vamos a llamar acá algo así. La diferencia es que este firewall lo que hace es proteger el acceso de los servicios que nosotros tenemos instalados en los sistemas operativos a los elementos propios de la máquina virtual. Por ejemplo, en este caso, Apache necesita tener acceso a una carpeta específica. Y Apache para nosotros es un servicio. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Proteger ese servicio. ¿Cómo se hace para dar permisos o habilitar permisos a carpetas o decirle en este caso
a ese Linux que vamos a agregar una sección. Se usa el comando que se llama chcon, se le pone "-r", "-t", y luego se le agrega el permiso que es httpd-sys -rw-content content-t, y luego a la carpeta que le voy a agregar el permiso, que en este caso sería a la carpeta app y a la carpeta etc. Si le doy enter, vean, realmente ahorita solamente le otorgamos el permiso. Si regreso ahora al navegador, debería de quitar ese error que teníamos en la primera línea. Actualizamos y se dan cuenta, ya no aparece el problema para la carpeta etc, pero aún sin embargo lo tenemos para la carpeta media. Entonces cambiemos ahora los permisos para la carpeta media. El proceso sería igual. Primero debo de hacer propietario -r al usuario Apache, Apache, y a qué carpeta, a la carpeta app, y dentro de, si no me equivoco era app, vamos a revisar, era dentro de, perdón, solamente es la carpeta media que está dentro del tiempo, entonces aquí sería media. Listo, aquí le damos enter, y luego también deberíamos de otorgar los permisos tal cual lo teníamos con el media. Listo, vamos a ver ahora cómo funciona. Ya debería de quitar todo este montón de errores de permisos. Vamos a actualizar. Siguiente parte. Perfecto, nos quitamos los permisos o problemas que teníamos con la parte de lectura y escritura de esas carpetas. Siguiente proceso que nos vamos a encontrar es con algunas librerías necesarias para poder continuar con el proceso de instalación. Nos pide la librería Doom y la librería GD. Vamos a empezar con Doom. Para instalar estas librerías, tenemos que poner yum install php-doom. ¿Sí? Sería php-doom. Le damos enter. Esa pues igual la voy a ir a buscar a las dependencias. Vamos a ver. Se me olvidó ponerle -y. Ahí esperamos. Esta librería de php-doom la necesita porque, de hecho, en el caso de Magento utiliza muchos archivos .xml, que son archivos para transferencia de datos, compartir datos. Entonces es necesario que tenga instalada esa librería. Ahorita que ya la instalamos, de hecho que ya se ha instalado, que es una parte de PHP, para que esta funcione debemos de reiniciar Apache. Reiniciamos Apache. Perfecto. Veamos ahora si logramos quitar este error. Bien, le quitamos el error del Doom. Nos hace falta quitar el de GD. El GD es una librería que se utiliza para sentencias gráficas, para manipular imágenes desde PHP. Cuando ustedes trabajan con PHP, en el caso de Magento, y ustedes suben una fotografía, normalmente Magento puede redimensionar esas fotografías, hacerlas más pequeñas para que poder optimizar más el sitio y no colocar imágenes demasiado grandes. Normalmente cuando uno toma fotografías, más si lo hace con cámaras modernas, las imágenes tienen 5 megas, 6 megas, 10 megas de tamaño. Si nosotros publicamos un catálogo de productos con imágenes con ese tamaño, pues lógicamente en el momento de descargar el sitio va a ser muy pesado. Entonces, ¿qué es lo que hace Magento? Que aunque nosotros subamos las imágenes grandes, él se encarga de reducir ese tamaño. Entonces, eso lo hace a través de esta librería. Así que la vamos a instalar. Siempre igual, yum install php-gd -y para que no nos pregunte. Y no olvidar que después de haber instalado el paquete, el siguiente paso debería de ser el reiniciar el servidor Apache, porque al final PHP no es un servicio, sino que es una aplicación que funciona en combinación con Apache. Lo que debemos de reiniciar es, en este caso, Apache. Listo, ahí ya está instalado.
si nos quitó ese problema en el navegador. Esto ustedes lo pueden ir haciendo paso a paso en su computadora para que vayan entendiendo muy bien cada uno de los procesos que están realizando. Nos hace falta ahora Mcrypt. Mcrypt es una librería que utiliza Magento para poder hacer procesos de encriptación de contraseñas, de accesos directos a la plataforma, entre otras cosas. Es más por cuestiones de seguridad. Entonces es necesario que se instale esa librería. De hecho, esa librería se llama php-mcrypt. Si yo le pongo pum install php mcrypt y le doy enter, van a notar que aquí vamos a tener un pequeño problema, y el problema es que no encuentra ese php mcrypt. Y esta es una de las razones por las cuales no terminamos de utilizar la máquina virtual anterior, porque en la imagen que nosotros guardamos, en los repositorios de esa imagen que nosotros guardamos, no se encuentra php mcrypt. Entonces, por más que lo busquemos, yo lo intenté descargar de los repositorios oficiales que tenía y no funcionaba. Entonces, al final, pues el problema era la imagen que originalmente seleccionamos de CentOS. Entonces, pero aquí ya en esta que tenemos instalada sí debería funcionar. ¿Qué debemos hacer para que este PHP mcrypt funcione? Hay que habilitarle a CentOS unos paquetes extras. Esos paquetes extras que tenemos en CentOS están en un repositorio que se llama epl-release. Estos paquetes sirven para que podamos colocar algunos elementos adicionales actualizados, así que es importante tenerlo listo. Se olvidó colocarle el -y, así que nos va a preguntar. Entonces, ya está instalado. Ahora sí, ya podemos instalar php-mcrypt. -y, que nos pregunte. Ahí vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Si se dan cuenta, son pequeños detalles que, por ejemplo, si ustedes instalan Magento, en un hosting no los van a tener, porque los hosting ya tienen configurado PHP con todas las librerías necesarias o con todas las librerías que normalmente se utilizan, así que probablemente no les pida instalar cada uno de estos elementos que tenemos acá. Pero como yo les comentaba en clases, es muy probable que ustedes utilicen, en lugar de un hosting compartido, utilicen máquinas virtuales, procesos de virtualización en la nube, o incluso contraten servidores físicos en la nube para que puedan montar un servicio como este. Entonces, en ese caso, les dan una máquina con CentOS, Ubuntu o cualquier distribución ya instalada, y ustedes tienen que hacer todo este proceso de instalación. Ahí sí uno debe de conocer un poco más de la consola para que pueda funcionar. Por eso se los he puesto así. Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Y por supuesto siempre hay que reiniciar Apache. Veamos ahora si se nos quitó el problema. Realizamos y listo. Si ya nos aparece esta pantalla, significa de que realmente hemos superado el problema de instalación de librerías y hemos superado el tema de permisos de carpetas. Hasta ahí nos encontramos bien. ¿Qué otra cosa tenemos que desarrollar en este momento? Ahora vamos a hacer el proceso de configuración. Vean, si yo tengo varios gestores de bases de datos instalados, él es capaz de detectarlos. Los tengo instalados, aquí me van a aparecer en el listado. Si yo tengo un Oracle, un PostgreSQL o tengo un SQL Server, aquí me debería aparecer listo para que yo lo pueda utilizar. El host, en este caso, debería ser el localhost. Si yo tengo mi servidor de bases de datos instalado en otra máquina por separado, entonces aquí debería de ir o el número de IP
o el nombre del dominio al cual vamos a accesar. El nombre de la base de datos, pues le pusimos Magento, ¿se recuerdan? Entonces, lo vamos a dejar así. Y aquí el usuario que usamos era user Magento y el password era nuestra contraseña católica. Este table prefix es un elemento de Magento que nos permite colocar digamos, unos caracteres especiales al inicio de cada una de las tablas que se crean. Esto nos permite, por ejemplo, utilizar la misma base de datos Magento para tener varias versiones o varias empresas instaladas de Magento en la misma tienda, de la misma tienda en nuestra aplicación. Así que en alguna medida, pues si quieren diferenciarlo, lo pueden hacer así, si no lo dejamos vacío. La siguiente parte son el Web Access Options. Aquí nos dice de que nosotros lo estamos instalando desde http pleca 192.168.0.14 pleca tienda. Esa sería en alguna medida la URL. Si se recuerdan, yo les mencionaba que era importante que tuviéramos una URL fija, porque en el caso que nuestra máquina nos cambie la URL, eso va a hacer que Magento deje de funcionar, porque él relaciona, así como lo vemos acá, relaciona nuestra aplicación, nuestra tienda electrónica con un dominio específico. Luego el admin path, que es la manera en cómo nosotros vamos a entrar a la aplicación, significa de que a la URL que tenemos arriba que se llama tienda le vamos a poner admin y así vamos a poder entrar a la parte administrativa. El Magento tiene dos secciones, una es la parte del frontend, que es la que ve el cliente, y la parte del backend, que es la que ve, en ese caso, el administrador del sitio. Nosotros en nuestro caso lo vamos a dejar. Luego, abajo hay unas opciones importantes que debemos de considerar. Una es el Enable Charts. Si queremos que activar o desactivar los gráficos en el dashboard, como en la pantalla inicial de la aplicación, esto es opcional si ustedes quieren habilitarlos o no. Muchos clientes les encantan los gráficos, les gusta ver, por ejemplo, cuáles son las tendencias de ventas en un gráfico de pasteles, un gráfico de barras, en un gráfico de líneas. Entonces, eso es básicamente lo que hace esta aplicación. Entonces, en este caso, acá, si ustedes consideran necesario, lo pueden habilitar. En la otra dice Skip Base URL Validation antes del próximo paso. Esto lo que hace es validar activa, por ejemplo, la validación de URLs para que protejamos en alguna medida la parte de seguridad de la aplicación. Usar Web Server Apache Rewrites. Esto es para que podamos hacer uso de URLs amigables. En la parte de arriba, si se dan cuenta, por ejemplo, esta URL que yo tengo acá tiene un index.php, pleca install, pleca wizard, pleca config, un signo de pregunta config, signo de pregunta local, etcétera, etcétera. Estas son URLs muy complejas. Entonces, esta opción lo que hace es habilitar el uso de Apache para utilizar URLs amigables. Pero habría que hacer algunas configuraciones a Apache para que eso pueda funcionar. Entonces, ahorita vamos a hacer que lo haga Magento con sus propias configuraciones, que haga uso de esas URLs amigables. Usar URLs SSL, que significa que si nosotros tenemos habilitado el protocolo SSL, que son cuando hacemos encriptación, cuando habilitamos el famoso protocolo HTTPS. En este caso no tenemos HTTPS, así que lo vamos a dejar tal cual está. Y lo otro son las sesiones. El uso de sesiones es que cuando yo ingreso un usuario y contraseña en mi aplicación, ¿cómo voy a hacer para manejarlo de manera interna? Entonces, vamos a poner que sea por sistemas. Le damos a continuar. Esperamos un momento a que haga el proceso de configuración. Eso puede tardar unos segundos, porque acuérdense que él está corriendo el script de la base de datos. De hecho, está validando si el usuario y contraseña que colocamos en la parte de arriba son correctos. Por eso es importante que los pasos que hicimos anteriormente para configurar el usuario, el user Magento y la contraseña, creación de la base de datos, se haya realizado previamente y se haya comprobado que realmente funciona de manera adecuada. Porque si no, este paso no se los va a permitir, no se lo va a desarrollar. Esto internamente lo que hace es crear todas las tablas con sus respectivos campos, agrega incluso información predeterminada, que ya debería de tener lista la tienda. Cuando termine el proceso, pues ya nos aparece esta parte de la información. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner nuestro nombre.
Alfredo Chacón, el email, Alfredo. Aquí no tengan problemas de poner su correo porque es una instalación local, así que no van a ser víctimas de ataques de spam. El username, esta parte sí es importante. ¿Cuál es el usuario que voy a utilizar yo para poder entrar a la plataforma de administración? En este caso, si yo soy el administrador de la tienda, pues yo tengo que tener mis propios accesos, pero en el caso de que, por ejemplo, yo nada más haya sido contratado para configurar e instalar la tienda, estos accesos que voy a proporcionar acá son los que va a utilizar el cliente posteriormente para poder administrar los inventarios, para poder administrar los pedidos, para poder administrar toda la información que contenga en ese caso Apache, que tenga Magento, perdón. Aquí lo voy a poner, por ejemplo, admin. No usen admin, o sea, usen un usuario diferente. Pero voy a poner admin. Nuestra contraseña debería ser católica, pero aquí hay unas pequeñas restricciones de seguridad que tiene Magento, así que vamos a poner católica con C mayúscula y 10. Acuérdense, católica con C mayúscula 10. ¿Okay? Católica con C mayúscula, luego 10. Y este encryption key es una llave de encriptación como seguridad para poder proteger los passwords. Magento guarda de hecho esas contraseñas en la base de datos, pero aunque yo pueda entrar a esas contraseñas y poderlas visualizar, aún así están encriptadas, intentar desencriptarlas, todavía necesito una llave privada de encriptación, que es la que tenemos acá. Si ustedes tienen algún software para poder generar llaves de encriptación, pueden correrlo y colocar la llave acá. Y si no, pues dejar que Magento la genere. En este caso yo voy a dejar que la genere Magento. Le damos continuar. Vamos a esperar un momento a que termine el proceso de configuración de la tienda. Si se dan cuenta, no es nada difícil instalar Magento. Es bien sencillo. Y llegamos al proceso final. Esta es la llave de encriptación que yo les mencionaba. Esta, si ustedes quieren, la pueden guardar en un lugar seguro, por si alguna vez se los pide Magento. Si no, pues ahí dejémoslo. Y aquí hay dos botones, uno que dice Go to Front End y Go to Back End. Veamos primero el Front End. Lo de Go to Front End me va a abrir otra pestaña del navegador. Notan que aparece otra pestaña. Aquí ya dice tienda index.php y listo. Ahí tenemos Magento instalado. Ya es una tienda. No es tan bonita. Pues, lógicamente le hacen falta muchísimas cosas que nosotros vamos a personalizar, pero ya es una tienda. Más adelante la vamos a hacer más bonita para que ustedes vean que en cuestión de unas cuantas horas ustedes pueden montar toda una tienda en línea con todos sus productos y empezar ya el cliente a vender en línea. Pero actualmente, por ejemplo, esta ya es la parte de instalación. ¿Okay? Véanla muy bien porque al final de cuentas hacer todo esto que tenemos acá, aunque todavía no tenga tanto diseño, pues sí lleva mucho trabajo. Regresemos a la pestaña de instalación y vamos al frontend. Hacen clic a donde dice frontend, les va a abrir otra pestaña. Vean la URL, ¿se acuerdan que ahí les preguntaba cómo íbamos a accesar al frontend? A través de admin. Esperaría que no se les haya olvidado la contraseña. Es admin católica 10. Le damos login. Esperamos un ratito. Quiero mencionarles que Magento es un software de administración de contenidos de tiendas virtuales muy pesado. Todo esto que ustedes están viendo con una máquina virtual que tenemos, que en mi caso apenas le puse 2 GB de memoria, apenas tiene un core de procesador, entonces pues es muy lento, necesitaría más recursos para que pueda funcionar. Bienvenidos a la tienda. Este es ya el panel administrativo donde ustedes pueden observar todos los menús. Más adelante yo les voy a enseñar algunas de las opciones que aparecen en esta sección de configuración. Quiero que aprendamos las cosas esenciales que necesitan Magento. Aprender a utilizar esta plataforma lo que requiere es que ustedes empiecen a curiosear y empiecen a investigar cómo se pueden agregar productos, cómo se administran inventarios, cómo llegan las órdenes hasta acá, cómo hago para yo realizar un pedido y que la orden llegue a mi tienda, entre otras cosas. En la próxima clase quiero que aprendamos ya a hacer el proceso de configuración de la tienda. Ahí sí ya me gustaría que empezáramos a tocar ya los diversos elementos. Quiero que
el back-end y el front-end se empiecen a ver un poquito más bonitos, lo primero que vamos a hacer es saber cómo hacer llegar productos a ese lugar. No olviden cómo podemos hacer para entrar a la tienda. Primero es la IP de nuestra máquina y en el caso le vamos a poner admin para poder entrar. Y en el caso de acá, pues solamente la IP tienda y ya entramos directamente a nuestra página. ¿Okay? Con esto ya tendríamos proceso de instalación, lo demás es hacerla bonita. Yo les voy a enseñar algunos trucos, algunas cosas esenciales que vamos a aprender a hacer para personalizarla y que quede realmente como nosotros queremos. Personalizarla como al cliente realmente le gustaría verla. Si tienen alguna duda, como les decía, ahí voy a dejar un foro de preguntas y respuestas para que ustedes puedan colocar la duda que tengan. Si no, igual pueden escribirme a mi correo electrónico wilfredo.chacon@católica.edu.sb. Si algunos dejan algunos mensajes en el chat, igual pueden hacerlos en el chat, yo sin ningún problema los reviso y les contesto. Traten de hacer este proceso para verificar que la actividad se ha desarrollado correctamente. También les voy a dejar una tarea en la parte de la plataforma en donde van a colocar con imágenes, van a hacer capturas de pantalla de todos los procesos que hemos visto en este momento en la clase. Me gustaría que vayan haciendo capturas de cada uno de los pasos, o si no, pues lo que quiero ver es el resultado. Quiero que al final me muestren que ustedes instalaron la tienda en su computadora. Por favor, no vayan a instalar, no vayan a copiar imágenes de sus compañeros, traten de hacerlo ustedes, porque más adelante pues vamos a hacer un laboratorio, vamos a hacer unas pruebas evaluadas, y en esas pruebas evaluadas pues sí vamos a ver el paso a paso que es lo que ustedes han ido desarrollando. Así que en alguna medida traten de hacerlo ustedes. Principalmente por aprender, o sea, este video ahí va a quedar guardado en el canal para que ustedes lo puedan repetir, lo pueden pausar, si tienen dudas pueden preguntar para que al final lleguen a este resultado. Sin más que aclararles, pues espero que les haya gustado el video. Si tienen observaciones también acerca de lo que acabamos de hacer, si el video les parece que tiene algunos problemas, podemos igual hacerle algunos arreglos, depende de los comentarios que reciba de parte de ustedes. Y como este es un canal, pues no está de más decirlo, suscríbanse al canal, porque en algún momento probablemente se convierta en un hobby, pues quién sabe, yo empiece a publicar otras cosas que les podrían servir a ustedes. Un gusto haber estado en este día y espero más adelante pues tener noticias de ustedes. Cuídense, permanezcan en su casa porque recuerden que estas van para largo. Muchas gracias, bendiciones y hasta pronto.